están? Desde la Corte Suprema ubicada en Compañía 1140 les doy la bienvenida a un nuevo programa en Palabras Simples. Hoy para esta edición nos acompaña María Angélica San Martín. Ella es la directora suplente de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Hola María Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y junto a Sebastián, como siempre, ¿quién nos va a contar, cierto, qué tema vamos a conversar hoy? ¿Cómo estás, Seba? Hola Fran, hola María Angélica, muchas gracias por estar con nosotros y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que es las dificultades que enfrentan ustedes los fiscales para poder probar el abuso sexual. Pero antes que para entrar ya de lleno a este tema, los queremos invitar a conocer la siguiente información. Aproximadamente cada año ingresan al Ministerio Público casi 24.000 denuncias por abuso sexual. Una de las principales dificultades para perseguir este delito es comprobar el daño físico producido por el acto. Cuando no existen evidencias, el testimonio de la víctima se convierte en la prueba clave. La ley también califica como delitos sexuales el promover o facilitar la prostitución de niños, producir o distribuir material pornográfico en que participen menores de edad y exponerlos a material pornográfico para lograr excitación, entre otros. Pese a esto, los más comunes son el abuso sexual y la violación. Estos actos siempre constituyen un delito que debe ser denunciado. Los niños y niñas están más propensos a ser víctimas de estos delitos por parte de una persona mayor, ya que muchas veces se ocupa la fuerza física, la presión o el engaño. Bueno, veíamos esa información y nos queremos meter de lleno en el tema entonces, María Angélica, para que nos cuentes cuáles son las principales dificultades que enfrentan ustedes como Fiscalía para probar el abuso sexual. Bueno, antes de las dificultades para la prueba, hay dificultades en la detección y en la denuncia del abuso sexual. En un gran porcentaje el abuso sexual es de sujetos agresores que tienen vínculos de confianza con el niño, niña o adolescente víctima, que un gran porcentaje de los abusos recae sobre esta población principalmente vulnerable, porque muchas veces es un tiempo que tiene que transcurrir para que el niño se dé cuenta que es víctima de un delito y no de otra cuestión. Hay agresores que le instalan la creencia errónea en la víctima que esto es normal, que esto es parte del cariño, del trato que ellos tienen, pero que no se lo tienen que contar a nadie. Entonces hay varias barreras previas, incluso a la denuncia, que dificultan que como Estado podamos hacernos cargo de esta violencia extrema que es el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero una vez denunciado y los casos que llegan a la Fiscalía, un gran porcentaje de ello, la dificultad es de prueba. En general el abuso sexual ocurre sin testigos, sin terceros que sean independientes de la víctima, que puedan decir que vieron algo muy concreto. Muchas veces sí podemos probar un contexto que nos hace plausible el relato de la víctima del hecho abusivo. Nos referimos, por ejemplo, a que el sujeto pasa horas solas con la víctima, que se ofreció a llevarlo a algún viaje y en ese intervalo ocurrió el hecho. Entonces, esos testigos de contextos permiten ir haciendo como un marco para que el relato del niño se releve y se reconozca como válido, porque aún existe un poco la creencia que los niños pueden confundirse, que los niños a veces no tienen claridad respecto a lo que están señalando. Ser manipulados también, como ha pasado muchas veces en casos de padres y madres que se separan y que de repente dicen, oye, no, a mi niño lo abusaron sexualmente el papá y de repente como que ahí, bueno, por ejemplo, hay un tema súper delicado. Claro, incluso también son amenazados en algunos casos por la persona que le comete el delito también. Además hay amenazas, hay manipulación en el sentido que si pasa esto, por ejemplo, sus hermanos menores no van a tener que comer porque él se va a ir preso o que le va a pegar a la mamá. Los niños sufren mucha tensión, pero yo me quería hacer cargo de lo que señalaba Sebastián, del tema de las denuncias falsas o instaladas. La verdad que un relato con el detalle, con la experiencia vívida que tiene que transmitir un niño para lograr la convicción primero de un fiscal y luego de un tribunal, es un relato muy poco probable que pueda ser instalado por un tercero. O sea, un niño tendría que ser un particular actor, digamos, para presentar sintomatología asociada al abuso y con la coherencia ideo-afectiva que hay entre un relato crudo, como es una experiencia abusiva, y cómo el niño se muestra frente a este relato.
Por eso también se echa mano a las pericias de evaluación del testimonio, que buscan indicadores que la ciencia o la estadística de la psicología ha validado a lo largo de muchos estudios y tiempo como indicadores de abuso sexual, indicadores que nosotros podemos explicar al tribunal, por ejemplo, que no haya una ganancia secundaria, ¿no es cierto?, que haya coherencia, esto de la idea afectiva entre el hecho y el comportamiento, la consecuencia en la psiquis de la víctima. También a veces se usa la pericia de daño, cuando por ejemplo un niño tiene un daño en su psiquis muy potente y no hay otra circunstancia en su vida que pueda explicar eso. Por ejemplo, niños que tienen trastornos del sueño, que no pueden dormir, que lloran, que tienen pesadillas, que están muy alterados y su familia en realidad aparentemente no hay otro problema. Entonces en ese caso igual una pericia de daño contribuye a formar el cuadro total para decir esto efectivamente ocurrió. O sea, en ese sentido uno puede decir que la parte psicológica, psiquiátrica de los niños es clave para poder argumentar ustedes como fiscalía y también darle la certeza al juez de que detrás hubo un abuso sexual de algún niño o de alguna persona. Sí, más que psiquiátrica yo creo que son las pericias psicológicas sociales, por ejemplo una pericia social también que me describa la dinámica de la familia, por ejemplo que es un agresor donde ejerce violencia, todo eso marca un relato, un marco que justifica por ejemplo las preguntas que va a hacer la defensa y por qué no lo dijo antes y cómo va a ser esto posible, porque el niño enfrenta un contrainterrogatorio también. Claro, es un tema delicado, María Angélica, sobre todo porque en estos casos se da mucho que es la misma un mismo integrante de la familia el que comete esta acción, ¿verdad?, hacia el niño. Entonces, es mucho más difícil comprobar, ¿cierto?, que sí hubo abuso sexual, a diferencia, por ejemplo, de la violación, que es otro delito sexual, que claramente tiene una pena mucho más alta, a diferencia del abuso sexual. Pero, ¿por qué es así? ¿No debería ser al revés? Sobre todo que el abuso sexual, como tú decías, puede generar mucho más daño psicológico a un niño que solo una violación. Es que el daño en general está asociado por la experiencia abusiva, que está en la base igual de una violación. O sea, la violación es como un abuso sexual más físicamente desarrollado, en el sentido que generalmente va a haber una penetración. Pero muchos agresores a niños pequeños saben que no lo pueden penetrar porque hay un riesgo muy relevante para su vida. O sea, la violación a veces es el último delito o el estadio superior con niños que primeramente fueron abusados. Entonces, sí señalar que el abuso suele ser reiterado, que no es muy raro que un niño denuncie un primer hecho porque muchas veces ni siquiera comprende qué es lo que le pasó. Pero ya si le sigue ocurriendo, a veces se conversa con amigos o con profesores de los colegios, algún guía de algún taller, eso ayuda a veces a que haya terceros que sean imparciales, que no tengan interés ni bueno ni malo contra el agresor, ¿no es cierto?, para presentar la denuncia. Porque lamentablemente también tenemos casos incluso que se ha imputado a madres como en algún grado de participación porque están en conocimiento del abuso de la pareja respecto a los niños y no lo denuncian. Porque ahí hay un tema igual importante porque, por ejemplo, la violación es un ataque físico que es penado, tiene una pena mayor en comparación al abuso sexual. Sin embargo, el abuso sexual me parece que es más cotidiano y si es que es reiterativo en el tiempo puede generar mucho mayor daño. Yo lo estoy obviamente hablándolo como un periodista, con un especialista me parece que quizás podría ser más certero en ese sentido. Yo así muy abuelo pájaro me parece que es así. ¿Hay en ese sentido entonces quizás debiera endurecerse la pena hacia los abusos sexuales? Porque por ejemplo una mujer no puede penetrar y puede abusar de un niño que no puede penetrar, entonces ella siempre va a ser autora de abuso y no de violación, por ejemplo. Entonces igual como que hay varios temas, como algunas cosas bien importantes dentro de la ley que quizás deberían ser nuevamente revisadas para combatir efectivamente esto, quizás que prescriban más tarde los abusos. O que tengan una pena mayor, claro. Que tengan una pena mayor. Pero el abuso sexual de niños no tiene una pena en sí misma baja si pensamos que en general hay reiteración. Podríamos llegar a una pena por reiteración de 5 años y un día. Pero una violación tiene 10. Pero el abuso sexual, en teoría, por ejemplo, en lo que tiene que ver con otros riesgos para las víctimas, muchas veces en violación tú encuentras a la niña embarazada. O sea, también hay ciertas extensiones del mal mucho más potentes en el sentido de que ya su cuerpo está comprometido, digamos, víctima del hecho delictual. En sí misma las penas
En un momento ya las corrigió el legislador en el 2004. Y Pero eso, el tema de la prescripción quizás podría ser interesante. en la prescripción hay algunos problemas, pero más que nada operativos, por decirlo. Por ejemplo, la norma que se introdujo en el 369 Quater del Código Penal, que es una norma que dice que la prescripción empieza a contarse desde que la víctima es adulta, en la mayoría de edad. Y por lo tanto, es una fecha un poco indeterminada desde cuándo contar, ¿no es cierto? Se han producido discusiones, porque la norma es del 2007, por hechos previos. Han habido denuncias por hechos más antiguos que el 2007 y hay una discusión si esta norma es penal, no podría aplicar retroactivamente en perjuicio del reo, del imputado. Y sí, nosotros sostenemos que hay otra línea de argumentación para enfrentar eso, que tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño, que está suscrita antes que aquello y que obliga al Estado a perseguir efectivamente el abuso sexual. Entonces hay una norma de rango superior al de la ley que habilitaría a los tribunales y a los fiscales de todas maneras a señalar que voy a aplicar esta norma especial de cómputo de prescripción, no importa que el hecho sea previo a la época en que el legislador chileno la puso en el Código Penal. Claro, además la prescripción está relacionada también con la pena que pueda tener cierto delito también. Claro, la pena de si es delito, si es crimen. Claro. Sí hay un hecho también real respecto a algunas ideas de sectores que pretenden la imprescriptibilidad, sin uno estar en principio en contra de aquello, porque uno quisiera que siempre haya sanción, ¿no es cierto?, de estos hechos tan violentos y fuertes para las víctimas, pero también es cierto que con los años las pruebas, por ejemplo, una pericia psicológica ya puede ser mucho más difícil que detecte algo. Claro. María Angélica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo despido a Francisca, que también nuestra periodista que nos acompaña, y a ustedes, como siempre, dejarlos invitados a que visiten nuestras distintas plataformas del canal del Poder Judicial y nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén por la muy bien. invitación.